reglas y sobre todo información para estar a salvo. Gracias. De un inmueble que a su vez tiene tan solo 2 niveles y planta baja. Este salón cuenta con una salida de uso normal y una de emergencia, con una ruta evacuacional como ruta evacuacional alterna. Si usted se encuentra justo de vista al frente de este podio, la salida de emergencia se localiza a su derecha, y solamente se utilizará en caso de que se encuentre obstruida la salida de uso normal por la que accedieron. En caso de escuchar la alerta sísmica o de que se suscite alguna emergencia y se tenga que desalojar el sitio, les vamos a pedir que se dirijan a la salida y procedan a evacuar lo más rápidamente posible, en orden, en silencio y acatando las instrucciones de brigadistas y del personal del colegio, quienes les señalarán las zonas de menor riesgo y la ruta segura para la evacuación del edificio. En caso de que se suscite un fuego incipiente o instructivo inicial, y si usted está cercano a un extintor y sepa cómo usarlo, por favor no duden en hacerlo. Así dará la oportunidad a que el resto de la población pueda evacuar. Una vez iniciada personal del colegio, se podrá regresar al inmueble una vez que les siga atendida la emergencia y dictaminar el área como segura. Básicamente. Gracias. Qué mejor que el arquitecto Honorato, desde bastante que yo leyera estas palabras. Pues muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la primera jornada de producción del ciclo de vivienda social. Agradecemos su presencia y de manera especial al panel de expertos que nos acompaña el día de hoy. La agenda del día de hoy consta, si la pueden proyectar por favor, de 5 actividades. La primera de ellas es el mensaje de bienvenida. Posteriormente, habrá un panel sobre la contextualización de la autoproducción de vivienda en México y, posteriormente, 2 conferencias magistrales para después platicar sobre estas conferencias y presentaciones en el panel de reflexiones y, finalmente, la clausura. Entonces, para iniciar este panel de bienvenida, le doy la palabra al arquitecto Honorato Carrasco Mar, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y anfitrión y colaborador de esta jornada. Muchas gracias, Honorato. Bueno, pues muchas gracias. Ahora sí, damos la bienvenida ya fuera de protocolos de protección civil y todas las condiciones. Pues iniciando justamente con esta primera jornada del ciclo de vivienda social, lo que se ha denominado y hemos denominado las jornadas de autoproducción de vivienda. Este evento es un evento que surge de una colaboración que estamos seguros que acabará resultando muy fructífera entre el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, acompañado además, y lo quiero apuntar, por nuestros colegios hermanos de la región 1 que están también coparticipando a través de redes. Esperemos que tengamos una presencia también de acompañamiento a través de estas mismas redes, por gente, básicamente todo lo que es la región centro de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, en el sentido, pues, agradecer al Colegio de Arquitectos del Estado de México, del Estado de Tlaxcala, del Estado de Morelos, del Estado de Hidalgo, del Estado también de Puebla, del Estado de Guerrero, del Estado de Oaxaca, no me faltó ninguno, espero que no quede mal con alguno de ellos, espero que no. Bueno, también, por supuesto, a la Agencia de Cooperación Alemana esta colaboración y
También, entre otros, también con la, digamos, la Organización de Eficiencia Energética y Energías Renovables para Viviendas Sociales, se ha diseñado digamos, esta currícula académica que será atendida en 4 diferentes jornadas, 2 talleres prácticos, y que está orientada a acercar justamente el tema del acompañamiento técnico, de la asesoría con preparación, sobre todo en temas también que abordan la sustentabilidad de la vivienda social, que es un tema en algunos casos desatendidos, que requieren también de un acompañamiento certero por personal técnico, por personal preparado, y que justamente se ha diseñado todo este ciclo para poder dar herramientas a los diferentes asesores que pudieran participar en los procesos que han sido trabajados también desde la política de vivienda central, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, con esta visión que además también aterriza en todos los que son los programas de crédito, particularmente los canalizados a través de nuestros 2 grandes organismos, Infonavit y Fobiste, pero también conjuntamente con muchas otras políticas también aterrizadas, por ejemplo, en la propia Comisión Nacional de Vivienda, y que finalmente inciden en esta necesidad de acercarse a las capas más desfavorecidas de nuestra sociedad, que son las que también demanda una mayor atención, una atención puntual, y que por lo menos desde el gremio vemos la necesidad de generar esta acción y digamos, esta inyección de acciones siempre acompañadas también del trabajo de profesionales, sobre todo de una visión técnica que permita el poder generar que cada peso, cada centavo que se incluye en estos créditos, en estos trabajos, sea canalizado de la mejor manera. Hoy tenemos además, como primera jornada, una colaboración y como título también la autoproducción en México y Colombia. Agradecemos muchísimo a todos los ponentes. No hice la presentación, pero quiero agradecer, por supuesto, a todos los que nos acompañan y están con nosotros, al arquitecto Carlos Villas, perdón, voy a leer, porque no alcanzo aquí con mis fallas de la vista, al arquitecto Carlos Villas Heredia, con Aurelio, a la maestra Carla Aguilar Beltrán, como gerente técnica en autoproducción, a la maestra arquitecta Claudia Castillo Aguilar, asesora principal de GIS, del programa de eficiencia energética y energías renovables en viviendas sociales existentes, al doctor Salvador Rodríguez Curi, líder del proyecto de KPI, y finalmente a la maestra Anaí Ramírez Ortiz. También muchísimas gracias por acompañarnos, y estarán en las siguientes partes del panel ya el resto de los participantes, que seguramente también harán las presentaciones adecuadas. No me queda más que, bueno, por un lado, agradecerles el interés en este tema. Estamos seguros que va a ser muy productivo para todos. Va a ser, la verdad, un taller que va a ser una actividad práctica, de la cual seguramente todos vamos a tener aprendizajes. Y bueno, pues básicamente me despido deseándoles lo mejor para estas jornadas y agradeciéndoles la confianza también en el Colegio de Arquitectos. Buenas tardes. Sí, gracias, Honorato. A continuación, el arquitecto Roberto Andrade, quien es vicepresidente del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, dará un mensaje. Gracias, arquitecto. Muy buenas tardes, honorables miembros del Presidium. Agradecer mucho a la maestra Claudia Acuña, coordinadora de autoproducción, por la invitación, y agradezco mucho también al Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México por su anfitrionía. Nosotros, en la Comisión Nacional de Organismos Reguladores de Vivienda, estamos muy interesados en
participar y conocer experiencias como la que hoy van a presentar, experiencias de Colombia y de la Ciudad de México. Estamos tan interesados que quiero compartirles que este mediodía estuvimos con el subsecretario, el doctor Fajardo, de la SEDATU, y hay avances muy importantes en temas de vivienda. Queremos aprender, queremos también compartir las experiencias personales, queremos ser parte de este esfuerzo que desde hace ya meses en lo personal hemos conocido en nuestra propia reunión anual allá en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y en ese sentido, un servidor como director general del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán y como vicepresidente de esta CONOREVI, pues va a ser para nosotros muy grato poder participar. Estamos en la mejor disposición de colaborar, de estrechar lazos que nos permitan generar autoproducción. Esa es nuestra meta. Sabemos que ese es el encargo del gobierno federal en materia de vivienda adecuada y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad. Por eso yo quisiera dejarlo hasta aquí, puesto que nosotros queremos darle más la atención a las personas que tienen toda esta experiencia y nosotros queremos ser parte de ella. Muchas gracias por la invitación nuevamente y estamos para servir en este panel. Gracias. Muchas gracias, Roberto. A continuación, la maestra Carla Aguilar Beltrán, gerente técnica en autoproducción del programa Construyo, también dará un breve mensaje. Muchas gracias, Carla. Hola, buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la línea de financiamiento Construyo Infonavit, estamos muy agradecidos con el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y también con la GIZ por la invitación, pero sobre todo por la implementación de estas jornadas que creemos que van a ser una gran oportunidad para fortalecer el diálogo en torno a la autoproducción. Muchas gracias también a los asistentes que nos acompañan de forma presencial y virtualmente. Al ser la autoproducción un tema fundamental para nuestras ciudades, ya que la mayoría de la vivienda en el país se ha construido bajo estos esquemas, aproximadamente el 70% de la vivienda ha sido sin asistencia técnica y sin financiamiento. Es fundamental la creación de estos espacios donde se intercambien el conocimiento, pero sobre todo los avances que se llevan a cabo en el sector. Desde el 2020, el Infonavit Construyo ha impulsado la construcción y mejoramiento de la vivienda a través de un financiamiento que ha respondido a las necesidades de los derechohabientes que no habían encontrado en otro tipo de crédito cómo satisfacer estas necesidades. Es un programa que está enfocado principalmente, pone al centro a los trabajadores y a sus familias. Ellos deciden el monto, el plazo, si quieren construir por ellos mismos o con asistencia técnica, y es una línea de financiamiento que puede ser progresiva, o sea, puede ser a través de créditos sucesivos. El recurso se le da directamente al trabajador para que él decida dónde pueda comprar sus materiales. Y bueno, también hemos estado trabajando para desarrollar instrumentos de apoyo, sobre todo a los derechohabientes y a los asistentes técnicos. Desde el 2021 hemos trabajado conjuntamente con la GIZ y con la Coordinación Nacional de Autoproducción para desarrollar una estrategia y una plataforma de capacitación para los asistentes técnicos, que ha sido enfocada en pasar de la asistencia técnica desarticulada a una asistencia técnica integral. Nuestro objetivo con esto es que a partir de estas jornadas se permita la construcción continua del conocimiento de estos asistentes técnicos
y así como la promoción de las mejores prácticas de la autoproducción de la vivienda. Por último, queremos hacer extensa la invitación para aquellos que les interese registrarse en nuestras redes, ya sea como asistentes técnicos o como constructores. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. A continuación, la maestra en arquitectura, Claudia Castillo Aguilar, asesora principal en GIZ México, dará unas palabras. Muchísimas gracias, Eugenia. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. De verdad me da muchísimo gusto encontrar tantas caras conocidas, tantos acompañantes en este camino de la generación de ciudades adecuadas para nuestro país. Y bueno, desde la GIZ, que es la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable en México, trabajamos justamente en esta preocupación, en este interés por crear ciudades que sean adaptadas, integradas y resilientes, ¿no? Es así que trabajamos con nuestras contrapartes mexicanas, en este caso los organismos nacionales de mitigación, para diseñar y implementar estrategias nacionales que estén enmarcadas en estos compromisos internacionales de mitigación y que nos lleven a ese cumplimiento de las NDC, de la Agenda 2030, de la Agenda Nueva Urbana, y que en particular alcancemos a priorizar esto que nos atañe a todos, que es poner al usuario al centro, generar comunidades adecuadas y resilientes, y que principalmente atendamos a este sector de la comunidad más vulnerable. Es así que trabajamos en cooperación con estos organismos nacionales de mitigación y en el marco de estas estrategias hemos diseñado diferentes esfuerzos. Uno de estos grandes esfuerzos es el programa de KTIB, que son sus siglas en alemán, pero que en español significa un programa para la eficiencia energética y energía renovable en vivienda de interés social en México, ¿no? Este programa es diseñado por la GIZ y actualmente es implementado por el equipo ganador consultor OPA Infra, y se han logrado diferentes e importantísimos avances, pero sin duda uno de los grandes resultados, además de toda esta, digamos, capacitación técnica que se ha dado al sector, la generación de conocimiento, la generación tecnológica y esquemas de financiamiento que se han logrado a través de y en el marco de este programa, uno de los grandes resultados que hemos encontrado es esta concientización de cómo se está produciendo la vivienda actualmente en nuestro país y a nivel Latinoamérica, ¿no? Ya lo escucharemos a lo largo de las jornadas, que no nada más es en México, experiencias de Colombia, experiencias de Perú, Salvador, etcétera. Y es la producción de vivienda, como ya lo mencionaba Carla, la autoproducción, que en nuestro país es generación de vivienda, 1 de cada 7 es producida por mecanismos de autoproducción, y que ya no vemos la generación de vivienda nueva como el gran reto, la gran oportunidad para mitigar el cambio climático, mitigar el rezago habitacional, sino también las oportunidades de mejoramiento, ampliación, que están involucradas evidentemente en este esquema de autoproducción, ¿no? Entonces, bueno, este programa ha concientizado este esquema y nos hemos enfocado en entender y lograr hacer entender a todas las comunidades y a las familias autoproductoras y a toda la cadena de valor involucrada cuáles son las herramientas que necesitan para poder tomar las decisiones adecuadas, para poder decir, quiero construir mi vivienda, ¿cómo la puedo construir? ¿Cuáles son las herramientas que necesito para hacerla saludable, resistente, segura, confortable y sobre todo que en el marco del DKTI pueda ser una vivienda que involucre este aprovechamiento de recursos de eficiencia energética, de recursos de agua, y que podamos decir que es una autoproducción adecuada, una autoproducción de vivienda sustentable, ¿no? Que lo vemos un poco al inicio de este programa como un reto, que hoy en día hemos generado las herramientas en acompañamiento de la Coordinación Nacional de Autoproducción y de toda esta
Estrategia Nacional de Autoproducción para lograr hoy en día, por ejemplo, en esta jornada, poder dar a conocer todos estos aprendizajes, estos hallazgos y seguir en este camino en donde todos podamos colaborar desde nuestra trinchera para generar comunidades que sigan siendo adecuadas y que desde el esquema de la autoproducción todos podamos lograr darle esta confortabilidad a las familias y impulsar la sustentabilidad y estos compromisos internacionales de mitigación. Entonces, bueno, no me queda más que agradecer a todos los que están interesados, felicitarlos por este interés. Seguramente será una jornada en donde todos y cada uno de nosotros aprenderemos, compartiremos y sobre todo nos llevaremos en nuestro bolsillo pues, esta responsabilidad que podemos aportar desde nuestra trinchera para seguir colaborando en este gran reto, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias, Claudia. Muy preciso, ¿no? Tus palabras y sobre todo para comprender de dónde venimos, a dónde vamos y también, ¿no? Mencionar que también parte muy importante de este trabajo han sido las contrapartes que son Infonavit y CONAVI. Muchas gracias. Bueno, y por último, para cerrar este panel, le pido al doctor Salvador Rodríguez Curi, que es líder del proyecto de eficiencia energética y energías renovables en viviendas sociales existentes, DKTID, ¿no? Por sus siglas en alemán, por encargo de Copa Infra, quien dará la introducción al ciclo de vivienda. Muchas gracias, Eugenia. Buenas tardes a todas y a todos, también al distinguido panel. Pues comentarles este programa de eficiencia energética y energías renovables. La vivienda existente de interés social se implementó a partir del año 2019, justamente con el inicio, ¿no? del nuevo gobierno y de la nueva política, ¿no? Tanto de la Estrategia Nacional de Desarrollo como el Programa Nacional de Vivienda. Así que como buena cooperación al desarrollo que somos, pues nos dimos a la tarea de tener este acercamiento con las instituciones del gobierno federal, apoyando en visualizar cómo podíamos acompañar en una estrategia de capacitación. Se da la coyuntura pues, de dibujar, ¿no? una estrategia nacional de autoproducción y justamente esta oportunidad para enfocarnos en establecer nuevas ofertas de capacitación enfocadas a estos procesos de producción de vivienda. Es así que, bueno, formamos grupos de trabajo con la CONAVI y el Infonavit, se diseñó una estrategia en conjunto y pudimos desarrollar unas plataformas de capacitación. Bueno, también se nos vino la pandemia, ¿no? Encima, así que tuvimos que, pues ya hacer todo en línea, ¿no? Para también aprovechar y poder hacer estas plataformas, ¿no? De educación asincrónica. Y justamente parte de esta capacitación se plantearon estas jornadas como elementos que complementan los distintos módulos que se ofrecen a los prestadores de servicio, a los aliados estratégicos, ¿no? En Infonavit, para complementar sus aprendizajes. Es así que se abren estos espacios de diálogo, de reflexión, de debate, de intercambio de buenas prácticas, en donde los asistentes técnicos también formen el centro, ¿no? de estas jornadas, que sean espacios para que se puedan presentar los retos, ¿no? que afrontan en las distintas regiones del país sobre la operatividad de los programas y que se vaya haciendo esta construcción del conocimiento de forma colectiva. En esta tarea pues buscamos sinergias y agradecemos mucho a CAMSAM, ¿no? Justamente para buscar redes y alianzas que vayan apoyando desde distintas hélices, pues que no todo queda en manos del gobierno, ¿no? Sino también entra la sociedad civil, la academia, el sector privado, para pues, que esto vaya avanzando. Entonces, estos espacios pues tienen como objetivo dar a conocer estas políticas públicas y los programas del gobierno para la autoproducción, fomentar este debate, ¿no? Y este intercambio de experiencias y empezar a ver pues la vivienda en su hábitat, ¿no? Estamos hablando que son procesos participativos en donde el entorno pues influye mucho en cómo se van desarrollando las distintas acciones de vivienda.
y también pues promover la asistencia técnica integral como una fuente de trabajo para los jóvenes arquitectos y arquitectas egresados, y no nada más al gremio de la arquitectura, sino pues a muchas otras disciplinas, ¿no?, que tienen que ver con la construcción del arte. Así que pues les invitamos a todos a participar, a que sigan estas jornadas. Esta es la primera. Vamos a tener cuatro jornadas más, 2 talleres. El programa lo podrán encontrar en línea en la página también de CAMSAM, y siempre serán de modo híbrido. Y bueno, esperamos con esto simplemente sembrar una semillita de algo que se pueda hacer, ¿no?, recurrentemente, y que esté apoyando también a las plataformas de capacitación. Pues por mi parte es todo, y les agradezco su presencia. A continuación, el arquitecto Anaí Ramírez nos va a explicar cómo va a ser la dinámica de los paneles. Gracias. Hola, mucho gusto de estar con ustedes. Buenas tardes. No sé si ya tuvieron tiempo de ver la agenda, si no, bueno, está conformada por 2 bloques. Los primeros son donde vamos a conocer sobre la contextualización de la autoproducción de vivienda y de unas conferencias magistrales que estamos esperando con muchas ansias. Y bueno, tendremos un receso y después va a haber ya un tema de debate. Entonces, a la entrada, cuando se registraron, les dieron un formato como este, que es para que ustedes puedan, por favor, escribir cualquier duda que tengan, ¿sí? La idea es que puedan, como dice aquí, poner su nombre, cuál es su actividad, y si está dirigida a alguna persona en particular, ya sea del panel, o los conferencistas, o las personas que van a hablar sobre la autoproducción desde la Coordinación Nacional de Vivienda, o si es un tema en general que quieran que se aborde sobre este tema, ¿sí? Si requieren un papelito más, y por favor, alcen la mano y yo con mucho gusto les voy a apoyar con esto. Y ya que los tengan, por favor, también indíquenmelos para que los pueda recoger. Nosotros vamos a organizar los temas y en la segunda sesión, entonces vamos a comenzar el diálogo. Cualquier duda, aquí estoy y muchas gracias. Muchas gracias a todos los honorables personajes que están el día de hoy aquí acompañándonos en el podio. Les pido por favor si pueden bajar del podio y dar lugar a nuestro siguiente punto de la agenda. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por sus palabras. Empezamos con la contextualización de la autoproducción de vivienda social en México, para lo cual invito a la maestra Claudia Acuña y a la licenciada Circe Díaz que suban al podio, por favor. En lo que ellas van subiendo, daré una breve semblanza de Claudia Acuña, que será nuestra primera conferencista, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM y maestra en Política y Planeación Social para Países en Vía de Desarrollo por la London School of Economics. Claudia cuenta con un amplio conocimiento del sector de desarrollo urbano y vivienda. Destaca su participación en el diseño, implementación y promoción de programas y productos para mejorar las condiciones de vivienda de población de escasos recursos, como asesora del subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Sedesol, y desde el área de promoción de microfinanciamiento para viviendas de Sociedad Hipotecaria Federal. En 2011 fue cofundadora de una empresa consultora enfocada en el sector vivienda, lo que le permitió profundizar el conocimiento del mercado y los actores que participan en la atención de vivienda para sectores no atendidos, así como los problemas y oportunidades que ellos enfrentan. Cuenta con experiencia de campo en la instrumentación de programas de autoproducción y financiamiento de viviendas en zonas rurales. Actualmente es coordinadora nacional de autoproducción, responsable de desarrollar e implementar la estrategia de coordinación de los organismos nacionales de vivienda para fomentar y fortalecer la autoproducción. La maestra Acuña nos dará una breve introducción a la Coordinación Nacional de las Políticas Públicas y Programas para la Autoproducción y sus actores. Adelante, Claudia. Muchas gracias.
ver más tarde. Hola, buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por la invitación a Honorato, al Colegio de Arquitectos, a COPA, a GIZ. Gracias a todos por estar aquí, por escucharnos de manera presencial y también en las redes. Bueno, pues como ya me presentaron, me toca a mí tener el honor y el privilegio de llevar a cabo, pues de llevar la coordinación de la Estrategia Nacional de Autoproducción. Esta es una estrategia que se ha convertido pues, en una estrategia muy importante para la política de vivienda en estos años. Y lo que me toca a mí platicarles, o lo que les quiero platicar es, como está en el blog, como nos explicaban, es la contextualización, ¿no? de la autoproducción y de esta política y qué estamos haciendo para atenderla desde diferentes ángulos. Entonces, como me toca hablar de la contextualización, siempre, aunque no me toque, siempre empiezo con esta lámina, porque me parece que es muy importante que si vamos a hablar de autoproducción, podamos entender qué es autoproducción y podamos partir de un mismo lenguaje común, ¿no? Nos toca muchas veces escuchar que autoproducción es autoconstrucción, que autoproducción es un programa. Entonces, autoproducción no es un programa del gobierno federal, no es un programa de crédito, no es una moda. Autoproducción es una forma de producir viviendas. Y sin decir nada más, me gustaría que si se quedan con algo de esta presentación, es que autoproducción es una forma de producir viviendas. Es, al igual que existe la producción comercial, existe la autoproducción. Y en este caso son las familias las que se convierten en los desarrolladores de la vivienda, de las ampliaciones, de los mejoramientos. Son las familias las que toman las decisiones para llevar a cabo esos procesos. Entonces tenemos la producción comercial donde están los desarrolladores, las empresas que toman todas las decisiones y llevan a cabo el proceso de construir una vivienda para vender en el mercado. En autoproducción las familias toman las decisiones para construir viviendas para habitarlas ellos mismos y para mejorar su calidad de vida. ¿Y qué hacen entonces? Las familias toman las decisiones, al igual insisto como lo haría un desarrollador, de en dónde se van a instalar. ¿En qué suelo se van a instalar? Y muchas veces también tenemos que entender que no nada más es un suelo nuevo, que no nada más tenemos que pensar en cómo le ofrecemos a esas personas o a esas familias la oportunidad de comprar un terreno nuevo para construir una casa de principio a fin. Al revés, en muchos casos la autoproducción se lleva a cabo en, por ejemplo, un segundo piso o en el lote familiar. Y entonces cuando hablamos de el suelo, estamos hablando de dónde se van a instalar las familias. Y son las familias las que toman esa decisión por decisiones racionales y por decisiones que convienen así a sus intereses, ¿no? Entonces, a lo mejor yo no necesito un terreno nuevo, pero sí necesito construir un segundo piso, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que entender, cómo toman las decisiones las familias para poder reaccionar desde la política pública. Las familias deciden también qué tipo de solución van a hacer. Generalmente pensamos, porque estamos acostumbrados a la idea de la vivienda nueva. Entonces, creemos que resolver el rezago habitacional es seguir promoviendo vivienda nueva, aunque sea en autoproducción. Sin embargo, lo que entendemos también es que las familias no solamente van a decidir construir una vivienda de principio a fin, lo van a hacer y es importante, pero en muchos casos lo que van a hacer es consolidar lo que ya tienen. Van a construir un segundo cuarto, van a mejorar su cocina, van a mejorar su baño, etc. Entonces, las familias deciden qué tipo de solución van a hacer, con qué materiales lo van a hacer. Y eso también es muy importante porque son ellas las que, cuando pensamos, por ejemplo, en todo el tema de la eficiencia energética, siempre pensamos, bueno, pues entonces que utilicen este o tal otro material. Si las familias que toman las decisiones no conocen que existen esos materiales, o si esos materiales no están cerca de su casa, pues ¿cómo van a poder tomar la decisión de usar ese material? Entonces también es entender que las familias van a decidir y que entonces tenemos que reaccionar desde la política pública y desde todos los ámbitos para acercar ese conocimiento y para acercar esos materiales para que tomen buenas decisiones. Y bueno, también obviamente qué mano de obra van a utilizar. Voy a ir un poco más rápido porque sé que tengo 10 minutos y ya vi que estamos muy bien estrictos con el tiempo. Y entonces me gustaría, ya habiendo dicho que autoproducción es una forma de producir viviendas en la que las familias toman las decisiones fundamentales. ¿Qué no es autoproducción? Y eso también lo escuchamos todo el tiempo. Autoproducción no es sinónimo de vivienda para personas de bajos recursos. Ahorita les voy a enseñar una gráfica que lo prueba. No es autoconstrucción.
Cuando hablamos de autoconstrucción, hablamos de que las familias llevan a cabo sus procesos de construcción. Es cierto que la autoconstrucción es parte de la autoproducción. Yo como autoproductor puedo decidir yo llevar a cabo mis propios procesos. Sin embargo, no necesariamente tengo que construir yo para que yo esté haciendo autoproducción. Lo que yo hago es tomar las decisiones en todos los aspectos que ya les platiqué. Tampoco es sinónimo de informalidad ni de asentamientos urbanos precarios. Muchas veces cuando hablamos de autoproducción es como, no, porque estamos fomentando la informalidad. La autoproducción, si entendemos que es una forma de producir viviendas, no tiene nada de informal. Lo que puede ser, y es cierto, es que en los asentamientos urbanos precarios, las familias resuelven sus necesidades a partir de procesos de autoproducción, pero eso no significa que la autoproducción en sí misma sea informal. Además, decirles que la autoproducción en México, como ya dijeron y ya es un número que sabemos, es nuestro presente. En México, 57.3% de las casas se han construido a partir de procesos de autoproducción. Ese número 57.3 suena muy grande, pero suena más cuando lo ponemos en números absolutos. Es alrededor de 20 o 22 millones de casas que se han hecho a partir de procesos de autoproducción. Y también decirles que no solamente es nuestro presente, sino es nuestro futuro. Cuando le preguntamos a las familias, en la encuesta nacional de vivienda que se lanzó el año pasado, los resultados fueron también muy interesantes, porque lo que vemos es que es el futuro la autoproducción. Las familias, cuando a las familias les preguntas cómo quieres resolver tu necesidad habitacional, su respuesta es a partir de construir. Y ahí tenemos en la gráfica, casi el 60% de las familias quiere construir, el 38% quiere comprar y alrededor del 7.7% quiere rentar. Entonces, es bien importante entender que no, otra vez, no es una moda, no es porque no hay recursos, es porque las familias también así lo deciden. Lo han decidido hasta ahora y lo van a seguir decidiendo. Esa es su expectativa. Y es como les decía, en México pues es un movimiento social masivo. Del lado izquierdo tenemos el mapa de México, en el que vemos que en todos los estados hay autoproducción. Obviamente está más concentrada en el sur-sureste, donde vemos los colores el color más fuerte. Y eso implica que la autoproducción o que el parque habitacional, entre el 70 y el 80% del parque habitacional ha sido autoproducido, ¿no? En el caso de Tabasco, por ejemplo, el 80% de sus casas han sido autoproducidas. Entonces es masivo. Y en el norte, aunque se ve rosa clarito, eso no implica que la autoproducción es baja. En el estado donde menos autoproducción hay es alrededor del 30% del parque habitacional. Entonces sigue siendo un número enorme. Y del lado derecho, lo que les decía, autoproducción no es sinónimo de personas o de construcción para personas de bajos recursos. Del lado derecho lo que tenemos es una gráfica que divide a la población por deciles, por quintiles de ingreso. Y lo que vemos es que en el quintil de más bajos recursos, pues sí, la autoproducción es mayor, casi el 74% de las familias optan por autoproducir. Pero en el quintil de más altos recursos, las personas con más recursos en este país, alrededor del 42% de ellas resuelven sus necesidades habitacionales a partir de procesos de autoproducción. Entonces, todo eso es para contextualizar que tenemos que entrar a la autoproducción desde, como decían ya, desde los diferentes ángulos, desde la sociedad, desde el sector civil, desde el sector privado, desde el gobierno, porque es una realidad, y es una realidad que pasa en todo el país y en todos los estratos económicos. Y bueno, además es muy importante porque es la estrategia principal para disminuir el rezago habitacional cualitativo. Siempre en México lo que hemos, bueno, no siempre, pero lo que se ha como priorizado en México es decir, ok, tenemos 9 millones de familias en situación o de viviendas en situación de rezago. ¿Qué se hizo del 2000 al 2015 más o menos? Bueno, pues si tenemos 9 millones de familias en situación de rezago, 9 millones de viviendas, construyamos 9 millones de casas y demos 9 millones de financiamientos o hipotecas para solucionar ese problema. Lo que nos dimos cuenta es que con esa política, vean en la gráfica del lado izquierdo, el rezago habitacional cualitativo se mantuvo igual. A pesar de todos los esfuerzos, a pesar de todos los ingresos, a pesar de todo lo que se movió para fomentar la construcción de vivienda nueva y su financiamiento, el rezago cualitativo se mantuvo alrededor de 9 millones, ¿no? Sube un poquito, baja un poquito. Y entonces lo que nos damos cuenta es que lo que necesitamos no es fomentar solamente la construcción de vivienda nueva y su financiamiento, sino atender las necesidades habitacionales desde lo que la gente necesita. Esas personas que están en rezago habitacional están en una casa, ya viven en algún lugar, y lo que necesitamos cuando analizamos el rezago habitacional cualitativo, y seguramente Circe nos podrá platicar más a detalle porque ella es la autora, lo que nos damos cuenta es que de las 8.5 millones de casas que existen, que se encuentran en situación de rezago,
pues casi el 80% necesita un mejoramiento o una ampliación para salir de esa situación. No necesitan que les construyamos una casa nueva ni que les ofrezcamos un crédito para comprar una casa nueva, pero sí que los acompañemos con procesos de mejoramiento y ampliación. Y bueno, esto me lo voy a brincar porque me queda menos de un minuto. Aquí nada más es decirles que lo que entendemos nosotros es que toda esta forma de producir viviendas tiene un proceso, ¿no? Que ya lo platicamos, es acceder al suelo, la planeación, el financiamiento, etc. Y ese proceso de autoproducción genera un ecosistema de actores. A partir del proceso, hay actores vinculados en cada una de estas fases. Por ejemplo, si estamos hablando que las familias tienen que acceder al suelo, los actores involucrados son los dueños del suelo. Puede ser los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, federal, puede ser los privados, los ejidatarios. Esos son actores que participan también en la autoproducción. Tenemos, por ejemplo, en el financiamiento, pues están las ONAVIs, ¿no? O los organismos nacionales de vivienda, como la CONAVI, FOBISTI, Infonavit, pero también están las financieras privadas y otra serie de actores. Entonces, es entender que el proceso de autoproducción genera un ecosistema de actores y que si queremos fomentar la autoproducción, no nada más tenemos que pensar en darle un crédito a la familia para que vaya y construya. Tenemos que fortalecer a los actores que participan en la autoproducción para que las familias, entonces, puedan tomar mejores decisiones y cuando digan, oye, yo necesito contratar a la mano de obra que me va a hacer mi vivienda, pues que esa mano de obra esté capacitada, por ejemplo. Y entonces es con ese concepto con el que planteamos la Estrategia Nacional de Autoproducción, en la que, insisto, no solamente estamos buscando incrementar el financiamiento, estamos incrementando, o lo que estamos buscando es fortalecer la capacidad de las personas de tomar las mejores decisiones para ejercer su derecho a una vivienda adecuada. ¿Con qué pilares? Pensando en el suelo, en el vínculo de esas acciones con el desarrollo urbano, en el financiamiento, en la asistencia técnica y en la comunicación, que ese es un pilar súper importante. Entonces, esta Estrategia Nacional de Autoproducción parte de este entendimiento de la autoproducción como un proceso, una forma de producir viviendas que genera muchos actores, muchas necesidades sobre las cuales tenemos que incidir si queremos realmente fomentar la autoproducción en México. Y bueno, la asistencia técnica, esto se los voy a contar rapidísimo porque aquí en el Colegio de Arquitectos tengo que decir, la asistencia técnica es fundamental, como ya lo dijeron. Y aquí lo que vemos es, según la Encuesta Nacional de Viviendas, los problemas estructurales que tienen las viviendas en México. Y nos damos cuenta, no sé si se ve, creo que está muy chiquito, pero el primero es humedades. El 44% de las viviendas en México tienen un problema de humedad. De las viviendas no autoproducidas, de las viviendas en México, ¿no? Entonces, tenemos que analizar cuáles son los problemas de las viviendas, qué es lo que los asistentes técnicos tienen que saber para que entonces puedan ayudar a las familias a resolver estas necesidades. Y del lado derecho también es muy importante que lo sepan. Las familias en realidad contratan muy pocos arquitectos, muy pocos asistentes técnicos. Entonces tenemos que hacer, si queremos otra vez que las familias tengan acceso a la asistencia técnica, no nada más tenemos que formarnos nosotros, o ustedes, porque yo no soy arquitecta, tenemos que formarnos como asistentes técnicos, sino tenemos que cambiar la visión de las familias, tenemos que generar este movimiento para que las familias valoren la asistencia técnica y les podamos acercar los medios para que puedan también pagarla. Y bueno, finalmente nada más esta, que es que estamos buscando una asistencia técnica integral. No nada más queremos arquitectos que sepan construir, sino que sepan llevar a cabo todo un proceso de acompañamiento con las familias, desde la parte social, económica, legal, de gestión, etc. Pues con eso me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Como siempre, muy interesante y sobre todo muy productivo, ¿no? Justo para esta jornada. A continuación, nuestra siguiente expositora, la licenciada Circe Díaz Duarte, quien estudió la carrera de Geografía Humana en la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde diferentes consultorías participó en proyectos sobre estudios de mercado en materia de vivienda, diagnósticos demográficos, socioeconómicos y territoriales, estudios de impacto ambiental, elaboración de actas de riesgos a nivel municipal con análisis de sistemas de información geográfica para la identificación de peligros, vulnerabilidad y riesgo. En la administración pública ha tenido diferentes cargos en el área de vivienda. Cuenta con experiencia en la elaboración de instrumentos y modelos geoestadísticos. Administró el Registro Nacional de Reservas Territoriales y los perímetros de contención urbana
así como el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda hasta su entrega a la SEDATU. Colaboró en el diseño y construcción de procesos para la nueva operación de los programas de la Comisión Nacional de Vivienda, coordinó la actualización del rezago habitacional y la elaboración de las reglas de operación de los programas de vivienda de la Comisión. Actualmente es subdirectora general de Análisis de Vivienda, Prospectiva y Sustentabilidad en la CONAVI y tiene a su cargo las áreas de planeación y evaluación institucional, análisis de información territorial y seguimiento de programas de vivienda, registro de prestadores de servicios, atención ciudadana y vivienda sustentable y diseño. Por este motivo es que el día de hoy nos platicará brevemente sobre el programa de vivienda social. Adelante, Circe, muchas gracias. También un comercial, Claudia Acuña nos trajo esos libros, son para ustedes. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a nombre del arquitecto Juan Javier Granados Barrón, director general de la Comisión Nacional de Vivienda, por esta invitación. No quisiera empezar esta presentación de lo que hemos tenido en materia de vivienda desde el programa de vivienda social sin recordar al arquitecto David Cervantes. Recientemente sufrimos su pérdida física. Sin embargo, mucho de lo que hemos avanzado ha sido gestado por él y por la doctora Edna Vega también durante muchos años, y pues algunos de nosotros nos hemos ido sumando en el camino. A partir de un poquito como antecedentes de la política de vivienda, pues tuvimos ciertos cambios que se vinieron gestando a partir del cambio de administración, en donde uno de los puntos nodales es el cambio de enfoque que pudimos darle a la vivienda para considerarla desde un derecho humano, ¿no? Recabando más bien, recabando la conceptualización que se tiene desde la Organización de las Naciones Unidas con todo lo que implica. No solamente el cambio del nombre de vivienda digna y decorosa, sino la consideración de los 7 componentes de la vivienda adecuada. Es importante comentarles pues, que hemos estado impulsando este cambio o esta reforma constitucional para que pueda ser reconocido como vivienda adecuada, y bueno, tenemos ciertos avances al respecto. Esperamos que pronto podamos tener ese cambio. Con esta nueva visión de la vivienda, entonces, ha habido realmente un cambio de paradigma, o así lo queremos ver, porque hemos tenido un cambio de política pública, porque hemos tenido ciertos conocimientos que, como les comentaba, pues se han venido gestando desde muchos años antes, con pues la experiencia que habían tenido varias personas en proyectos, sobre todo en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y también pues con una innovación distinta, ¿no? A lo largo de estas últimas décadas pues se ha venido incorporando, y al llegar a esta nueva administración hemos podido pues tratar de cambiar la forma en que se mire al tema de la vivienda, no solamente considerarlo, como ya comentaba Claudia, desde una perspectiva de mercado, sino más bien desde un enfoque más social, ¿no? La vivienda pues, podríamos verla como el elemento mínimo para el hacer ciudad. Entonces, pues es importante que revisemos pues, todo lo que involucra el tema de la vivienda como un derecho que puede permitir el goce de algunos otros, como el tema de la salud, el trabajo, la educación. Al considerar estos 7 elementos de la vivienda adecuada, entonces pues hemos venido revisando cómo poder aterrizar pues esta nueva conceptualización de la vivienda y considerar pues una perspectiva distinta, ¿no? Una perspectiva social de quien habita la vivienda, que es el principal actor que además pues debemos buscar cómo mejorar no solamente su propia mejoría en temas de mejora a la familia, sino también al hábitat, a su propio entorno, ¿no? Bueno, las políticas públicas de forma general siempre buscan atender
a la persona, al centro, que ese ha sido pues justamente una de nuestras propias insignias. Sin embargo, ¿cómo lográbamos que realmente pudiéramos poner al beneficiario al centro, no solamente dirigiéndole programas, sino cómo lo hacíamos como actor activo? Ese fue uno de los grandes retos que hemos tenido en la CONAVI, ¿no? Entonces, realmente para ello pues hemos construido un andamiaje institucional, ha sido muy complicado, pero en estos casi cuatro años que llevamos en esta administración, pues construimos diferentes cuestiones normativas, plataformas, recomendaciones o criterios técnicos a seguir, y pues uno de los elementos principales que tomamos en cuenta, además de considerar que el beneficiario, la persona beneficiaria debe ser un actor activo que se involucre en las decisiones, pues que debían tener este acompañamiento técnico del que ya habló Claudia, y que justamente pues ha sido también un reto que hemos venido pues trabajando muchísimo, porque pues fue muy complicado hacer crecer un padrón de prestadores de servicios que pudiera acompañar todas las acciones de vivienda que tenemos, ¿no? Entonces, esta asistencia técnica pues fue justamente orientada por lo que ya comentó Claudia, por todas estas viviendas que se tienen autoproducidas en México y que muchas veces pues carecen de pues un acompañamiento técnico que garantice la habitabilidad, la seguridad estructural de la propia vivienda, y que garantice a la familia su seguridad. Entonces hemos impulsado esta producción social de vivienda con diferentes perspectivas. Bueno, un poco es este impulso a que las familias pues sean parte de todo el proceso, porque es un proceso social, la construcción de la vivienda, y pues tratando de que participen y que colaboren justamente con los prestadores de servicios con los que participamos. Disculpe, es que no, mis lentes no me dieron, pero bueno, hemos tratado de realizar todas estas acciones con este acompañamiento técnico, buscando pues que se ha trabajado con la gente. Y uno de los retos que más hemos tenido pues es cómo lograr que estos padrones de prestadores de servicios tengan ese enfoque social que necesitamos para programa que llegue y pues que te digan tiene que ser tu vivienda de tal o cual forma, sino cómo lograr que el prestador de servicios tenga ese enfoque para que nos ayude a identificar la necesidad de la propia familia en cuestión técnica, pero también en cuestión de pues estos aspectos a considerar más de la conformación de la familia o de cómo habitan la propia vivienda, que lo que hemos visto pues es que en realidad los prototipos de vivienda no necesariamente es la mejor forma de atender a la vivienda, porque no siempre se ajustan a las necesidades de las diferentes familias. Entonces, esto ha involucrado pues esta capacitación técnica que ha sido muy fuertemente trabajada, y que ya lo comentaba Eugenia Salvador hace un rato. Tuvimos un proyecto conjunto para lograr robustecer estos módulos de capacitación que ofrece la CONAVI, para poder lograr tener prestadores de servicios de calidad que puedan ofrecer realmente soluciones claras y precisas a las familias. Ejemplos de éxito como estos pues tenemos mucho. El caso de Mejoremos, por supuesto, que siempre nos acompañan en un montón de proyectos que son realmente a veces muy complicados, muy complejos de llevar a cabo, y algunas otras asociaciones y empresas con las que hemos trabajado, pues Epantón, Casa de Ciudad, que nos han ayudado en diferentes territorios con complejidades muy distintas a poder lograr pues tener casos de éxito en donde las familias realmente se sientan satisfechas, porque uno de los elementos más importantes para poder medir la vivienda adecuada es la satisfacción de las propias familias, para que puedan estar habitando un lugar
que les brinde la adecuación cultural que necesitan, los espacios que necesitan, adaptados a la forma en cómo están conformadas las diferentes familias, ¿no? Entonces, para ello también hemos elaborado diferentes documentos de criterios técnicos, son recomendaciones que tenemos en cuanto a paleta vegetal, recomendaciones de seguridad estructural. Quisiera aquí resaltar pues, que estos documentos van más dirigidos a los prestadores de servicios, es decir, a personas pues, con cierta calificación o cierta especialidad en temas técnicos, no necesariamente dirigidos a la gente, porque lo que hemos tratado un poco es de impulsar justamente esto, que la persona tenga ese acompañamiento técnico que necesita para garantizar la seguridad y la habitabilidad. En este tipo de componentes pues hemos buscado también pues, que se garantice la calidad, el cumplimiento de la norma, de los reglamentos para garantizar la seguridad de la vivienda, y con todos estos impulsamos estos procedimientos constructivos, y en muchas ocasiones impulsamos también aquellos que son tradicionales, que eso también es algo que no se había impulsado en otros momentos, y que lo que buscamos pues, es rescatar también pues, la historia que tienen y las formas de habitar que se tienen en los diferentes lugares del país. Entonces, en nuestras experiencias de CONAVI, particularmente el programa de vivienda social, pues hemos tenido más de 70.300 acciones que llevan este tipo de acompañamiento técnico al que me refiero, en donde pues sí se busca este trabajo conjunto con la gente para garantizar que las personas quedan conformes, tranquilas, que fueron parte de este diseño participativo de las viviendas, y que pues al final se pueda buscar atender todas sus necesidades completas. También hemos participado en el programa de mejoramiento urbano solo para 2019 en la vertiente de vivienda en ámbito urbano, y en el Programa Nacional de Reconstrucción, justamente atendiendo a estas viviendas que fueron afectadas desde el 2017 y 2018 por los sismos y que habían sido parcialmente atendidas o no lo habían sido, pues tenemos más de 60.000 acciones de vivienda que también contaron con la asistencia técnica para garantizar que estas viviendas pues fueran resilientes, resistentes a cualquier tipo de fenómeno similar. Y pues por último comentarles del proyecto emergente de vivienda. Este en realidad surge a partir de la emergencia sanitaria causada por el virus, y pues tenemos ahorita nuestro segundo año de aplicación de este programa y llevamos más de 168.000 acciones. En total son más de 317.000 acciones de vivienda, la mayoría con este acompañamiento técnico, buscando justamente sentar esas bases que nos permitan pues, mostrar de forma general la importancia que tiene la asistencia técnica para garantizar la seguridad estructural, la habitabilidad y sobre todo para hacer válido el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada. Muchas gracias. Muchas gracias, Ilse, muy amable. Pues ahora empezamos con el siguiente panel, entonces les pido por favor si pueden tomar asiento con el público, si a las dos. Sí. Gracias, Claudia, gracias, Ilse. Y a continuación empezamos con las conferencias magistrales. Invito a la licenciada Elena Solís que nos acompañe en el podio, por favor. Elena es psicóloga, egresada de la Universidad Nacional de México, diplomada en Mercados Informales por el Lincoln Institute of Land Policy 2002, diplomada en Microfinanzas para el desarrollo de la micro y pequeña empresa por la Universidad Anáhuac. Cuenta con 50 años de experiencia trabajando en el tema de vivienda de bajos ingresos en la administración pública, en la academia, en la investigación y en la consultoría. De 2007 a la fecha, dirige el Centro de Apoyo Mejoremos, institución especializada en autoproducción de vivienda. Al 2022 ha asesorado un poco más de 7.700 familias en 7 entidades de la República. Organización distinguida por el Premio Nacional de Vivienda 2014
en la categoría de producción social de vivienda urbana. También colaboró en 2005 con la Comisión de Vivienda de la 65ª legislatura para el diagnóstico de la situación de vivienda que orientó las reformas a la Ley de Vivienda publicada en 2006. Trabajó en la administración pública de 1972 al 2000 en organismos nacionales de vivienda y del gobierno del Distrito Federal en regularización de la tenencia de la tierra y vivienda. Su último cargo fue como directora general del Instituto de Vivienda del entonces Distrito Federal. La conferencia de Elena se centrará en la autoproducción de vivienda a través de interesantes ejemplos prácticos en México, de sustitución de vivienda con subsidio de CONAVI y con financiamiento del Infonavit. Muchas gracias, Elena. Adelante. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar en esta reunión, sobre todo por la dimensión que ha tomado la autoproducción después de muchos años de estar batallando con algunos de los presentes en que esta forma de producir vivienda fuera considerado en la política nacional de vivienda. Todavía hace algunos años tuvimos que ir a convencer al entonces secretario de la SEDATU de que era una política que estaba incompleta si no consideraba la producción social de vivienda. La respuesta es que se les había olvidado y entonces empezaron a integrarla dentro de sus planteamientos. Con Claudia he estado en muchísimas reuniones precisamente tratando de que esto se fuera considerado y me da mucho gusto el nivel que ha alcanzado. Yo les voy a hablar de una cuestión que estuve reflexionando, que era el abordaje que iba a tener sobre el tema. Y decidí que iba a ser desde el punto de vista de las competencias para poder comentar con ustedes qué es lo que hemos estado aprendiendo en estos años a partir de la incursión que tuvimos en la autoproducción de vivienda. En primer lugar, nosotros decidimos en 2007 crear una práctica, desarrollar una práctica a partir de lo que la gente necesitaba. Habíamos estado participando en organismos públicos, como ya se comentó, nacionales y locales, tratando de impulsar programas que atendieran desde el centro de la necesidad y que dieran respuesta a ella. Sin embargo, no habíamos logrado poder trabajar y lo que decimos es vamos a crear una práctica nosotros. Y entonces veníamos de una experiencia en la que habíamos estado desarrollando una visión integral a partir de la perspectiva técnica, a partir de la perspectiva social y la perspectiva financiera. Y entonces abordamos precisamente esta práctica generando una metodología para trabajar con la gente. Entonces, en Mejoremos, tenemos un peso igual al trabajo que se hace desde el ámbito social y desde el ámbito técnico. Y nos aliamos con una organización, una donataria, Hábitat para la Humanidad México, en donde decidimos poner en la práctica nuestras comunes aspiraciones de política habitacional. Y entonces empezamos a trabajar en Ecatepec. Como que no quieren. Bueno, pues les voy a platicar aunque no pase la... Algo sucedió. Bueno, pues empezamos a trabajar en campo. La primera cuestión que descubrimos es que nosotros pensábamos que en los barrios populares lo único que iba a haber era mejoramiento de vivienda. Y nos dimos cuenta que no era cierto. Que había vivienda nueva, había reestructuración y que había un problema que teníamos que enfrentar en el sentido de que era un problema constructivo y arquitectónico muy fuerte. Pero en la vivienda preexistente teníamos que atender una situación que no había formación académica para eso, y era atender el rezago habitacional desde la necesidad de la gente para poder dar soluciones adecuadas. Y entonces lo que hicimos fue pedirle a un arquitecto
que tiene una especialidad, Elena Tamés y Jorge Ballina, que fueron profesores en la Universidad Iberoamericana, que nos ayudaran a formar a los técnicos para que pudieran incidir arquitectónicamente. Y otro compañero, Alejandro Hernández, que es especialista en estructuras, que también empezara a trabajar con los arquitectos en taller para que le permitieran, para que pudieran dar soluciones adecuadas. Y entonces, nosotros abordamos este modelo de intervención, como ya comentaba, con la parte social y la parte técnica, y entonces empezamos a ver dos ejemplos que traje para esta reunión. Uno es un ejemplo para atender el rezago habitacional, y después voy a abordar un ejemplo para atender la reconstrucción. En este abordaje hemos estado trabajando desde 2008 con la Comisión Nacional de Vivienda hasta el 2020 en programas de cofinanciamiento. Y en estos programas estuvimos atendiendo demanda concentrada en los barrios o en las localidades que trabajamos con algunas entidades financieras de la banca social. Y a partir de 2017, con el sismo que afectó a varios estados de la República, empezamos a trabajar en reconstrucción. En Oaxaca, después en Puebla, luego en Morelos, y ahorita estamos en Guerrero, en algunas localidades del municipio de Acapulco. A partir del 2020, la convocatoria que hizo el Infonavit para poder trabajar en el programa Construyo, nosotros empezamos al abordar esta nueva reto a tener aprendizajes también distintos. Entonces, bueno, este es un ejemplo en donde estamos comparando un ejemplo Infonavit y un ejemplo del subsidio CONAVI. Lo que es común en estos dos ejemplos es que la madre de ambos acreditados son los dueños del terreno. Tuvieron que darle autorización a los acreditados para que pudieran tener el crédito. En estos casos, en las dos, cohabitan familias extensas. En este caso es una sustitución de vivienda, es decir, una vivienda que está hecha con material precario y que la gente necesita desalojar esa vivienda para que se pueda volver a edificar. La composición familiar, en un caso, el caso del Infonavit, vive con los padres, son adultos mayores, y en el caso de la vivienda del subsidio CONAVI, eran jóvenes ya de distinto género. El principal problema que teníamos que resolver era un problema de privacidad. Los muebles eran la forma en la que se dividían los espacios, y entonces encontramos que para nosotros el reto en la familia que atendimos con el subsidio CONAVI es que teníamos que desplantar en 25 metros y además considerar una vivienda adicional, porque en ese creo que si seguimos después de tantos años en este asunto, es porque a través de esta práctica movemos la conciencia y movemos la forma en que la gente ha vivido durante todo este tiempo. Y eso es lo que nos ha mantenido en este planteamiento. Entonces, el reto fue en 25 metros y teníamos que lograr la posibilidad de tener inclusive una progresividad a futuro. La solución en primera etapa fue 57 metros y en planta baja se puso la losa de entrepiso, se modificó la ubicación del baño. Esta familia, alguno de los muros sí tenía posibilidades de ser rescatado, y entonces lo que se hizo fue una escalera. No sé si la alcanzan a ver, no, acá está la recámara en donde la tenía, y en la planta alta se hizo un nuevo dormitorio. En total, esta familia tuvo 130,000 pesos, de las cuales puso el 20% de la inversión con su propio trabajo. En la progresividad se consideraron 2 dormitorios más en la parte de arriba. Y en el financiamiento del Infonavit, el reto es que los padres están viviendo en esa misma casa y lo que querían tener era independencia. Entonces, el proyecto, lo que se tuvo que hacer es tener la posibilidad de tener 2 viviendas independientes. Se lograron 92 metros con 2 espacios que estuvo dividido por un patio. En igual, la necesidad eran 2 dormitorios con baño, estancia y un estudio. La forma de producción, y esa es la particularidad de este planteamiento de abordaje en la vivienda.
es que existe una derrama económica muy importante en los barrios. Y existe porque se compran los materiales ahí, porque se contrata la mano de obra ahí, y porque además hay la posibilidad de que la propia familia pueda participar en el trabajo, como lo hicieron en el caso de Conavi. La señora y la hija estuvieron sacando el cascajo, el hijo estuvo ranurando para poder meter las instalaciones, y en el caso que nosotros pensábamos que en el Infonavit iba a haber poca trabajo en la propia vivienda, encontramos que el derechohabiente trabajó en su vivienda, es con su familia demoliendo para que se pudiera hacer la edificación. Recicla los materiales y esa es una característica fundamental. No se desaprovecha nada y lo que tenemos que generar son habilidades para poder aprovechar esos recursos sociales y de especie que tiene la gente. Los aprendizajes en este caso fue a menor ingreso es mayor recurso social y en especie. A mayor ingreso hay mayor aportación económica y menos en especie. Las competencias que tuvimos que generar fundamentalmente fueron resolver en la situación que la gente tiene, pero sobre todo saber negociar. La gente no quiere quitar un techo para poder iluminar porque en eso ha invertido mucho dinero y no quiere hacerlo. Ahora en el programa de reconstrucción, para nosotros era fundamental poder rescatar lo que existe, porque ahí está la historia de la gente y porque es edificaciones que se han construido en el transcurso del tiempo que son grandes, tienen una superficie muy importante. Y entonces aquí lo que les voy a mostrar son de reestructuración de vivienda dañada en Oaxaca y en Morelos. Ambas fueron en 2017. En Oaxaca es una pareja de hijos de distinto género y en Morelos solamente está la pareja. El subsidio en 2017 fue para familias que estaban con la posibilidad, de acuerdo a la política que en ese momento se implementó, que tuvieran que decidir o no si tenían asesoría técnica. Eso causó muchos problemas, porque no se tuvo la asesoría y se tuvieron nuevamente problemas. Y entonces, bueno, en Iztaltepec, Oaxaca, teníamos una vivienda de 259 metros en 2 niveles, dañados en muros y castillos. Y en una comunidad de Morelos tenemos 76 metros en un nivel dañado en muros y castillos. Pero la sorpresa que nos llevamos en 2 entornos totalmente distintos es que el daño había sido causado por una deficiente calidad de materiales y que había sido también causado porque no se tenían los reforzamientos estructurados bien en la vivienda. Al llegar a Iztaltepec, lo que veíamos es que se agarraba lo que quedaba de desperdicio y se desmoronaba. Es que la gente estaba construyendo con arena de río y estaba tomando piedra del río para poder hacerlo. Obviamente no había consistencia al agarrarle el reforzamiento. Y entonces, bueno, lo que tuvimos que hacer fue restablecer la capacidad de cargo. Se sustituyeron muros, se utilizó una serie de mallas para poder hacerlo, pero lo importante de esto es que se pudo rescatar. Y acá lo que vemos son las afectaciones, ustedes lo pueden ver en la Iztaltepec, estaba totalmente dañada, y en el caso de Morelos estaba chaparrada el muro de carga por una deficiente estructuración. Y entonces, bueno, ¿qué aprendimos? Lo importante que aprendimos ahí es que es vital comprender la causa. Si no se comprende la causa, no la podemos transmitir. Y entonces lo que buscamos fue que tuviéramos talleres en donde le explicáramos a la gente cómo se podía reforzar su vivienda con mayor seguridad. En Oaxaca aprendimos algo y ahorita todavía tenemos una cuestión que nos preocupa. En Oaxaca la vivienda tradicional es el portal, el espacio de usos múltiples y poder tener, inclusive los espacios de servicio están afuera. Pero sin embargo aprendimos que en este momento, cuando entramos en 2017, la gente ya quería otra cosa. Ya no era la vivienda tradicional, era una vivienda mixta,
en donde estaban buscando que el dormitorio y los espacios estuvieran diferenciados. Había un cambio cultural ya. Y ahorita lo estamos viendo en Guerrero, efectivamente, como comentaba Circe, la vivienda de adobe es una vivienda técnica, es una vivienda muy agradable, pero la gente ahorita no la quiere ya. Y entonces estamos entre la política pública de rescata la vivienda y entre que la gente no lo quiere y que ya no se está produciendo en este momento adobe y que quien lo hacía ya no sabe cómo hacerlo. En fin, es retos que cotidianamente estamos teniendo afortunadamente. En este tipo de intervenciones se requieren más asesorías estructurales que arquitectónicas. Es las competencias, lo que aprendimos a hacer en Iztaltepec y en Juchitán, es como les dieron el dinero a la gente de entrada, entonces teníamos que ir rápido para que la gente no hiciera algo indebido. Y entonces teníamos que hacer el diagnóstico ahí y la solución ahí. En ese momento, para decirle a la gente cómo se podía hacer, nos ayudó mucho los talleres, porque el Voz Populi empezó a informar qué estaba sucediendo. El reto fue eso, es el taller para lograr comunicar la causa. Este es uno de los talleres. Nosotros consideramos en Mejoremos que nuestra maestría se logró en Iztaltepec, porque mis compañeros habían estado ya trabajando con esto, con el arquitecto Ballina, con Elena, con Alejandro, en especializarse en entrarle al rezago habitacional. Y lo que nosotros entendíamos era que teníamos que comunicar de la mejor manera a la gente cómo se podía reforzar. Y entonces los jóvenes lo que hicieron fue con unas bolas de celulosa, pusieron una maqueta y empezaron a enseñar a la gente qué pasaba si le movían y se caían, en fin. Para nosotros ha sido uno de los aprendizajes más importantes. Pero además, lo que es muy importante en la autoproducción es que diario se aprende. Y se aprende por los saberes de la gente y por los saberes compartidos que van dando elementos para poder atender de mejor manera a la gente. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena, te agradecemos. Sobre todo el apoyo que hemos tenido por parte de la ha sido invaluable, ¿no? en toda esta organización. Gracias, gracias. Ahora les presento a Manuela, que nos acompaña desde Colombia. Si puedes pasar, por favor. Es la directora del país de Build Change en Colombia, es antropóloga de carrera con maestrías en antropología social y cultural de la Universidad de los Andes, Colombia, así como en desarrollo urbano y cooperación internacional de la Universidad Técnica de Darmstadt en Alemania, y en economía del desarrollo por la Universidad de Estudios de Roma en Italia. En la última década ha trabajado apoyando a diversas comunidades en su natal Colombia y en diversos países de América Latina, con el fin de promover el acceso a derechos y recursos a través de la organización local y global, el desarrollo de capacidades, la demostración de buenas prácticas y el cambio de políticas. En su trabajo se ha enfocado en el acceso a la tierra y la vivienda, la construcción de resiliencia, gestión del riesgo e igualdad de género como ejes principales para promover la equidad y el bienestar en las comunidades urbanas y rurales. Durante su carrera se ha desempeñado como coordinadora para América Latina y el Caribe de la Comisión Guairú, una coalición global de organizaciones de mujeres, y como directora del país en WaterAid, Colombia, organización dedicada a asegurar el acceso a agua, saneamiento e higiene en el mundo. Actualmente, como líder del programa de Build Change en Colombia, su principal meta es eliminar las barreras de política pública, financiación y de recursos técnicos para hacer de la vivienda resiliente una realidad en el país. La conferencia magistral de Manuela estará enfocada en 2 ejemplos prácticos de autoproducción de vivienda en Colombia. Adelante, Manuela. Ahora sí, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por
invitación y las amables palabras sobre mi trabajo. Ya me presentaron, yo soy Manuela Pinilla y yo soy la directora del programa de país de Real Change en Colombia. Estoy muy emocionada, muy contenta de estar acá en México. La razón principal de por qué estamos acá en Real Change es para aprender de ustedes y esta jornada ha sido fascinante. Desafortunadamente esta mañana conocí muy de cerca, muy íntimamente el piso de la Avenida La Reforma y me perdí algunas de las reuniones que teníamos con los compañeros de la Comisión Nacional de Vivienda, pero afortunadamente pude venir acá y adelantarme un poquito en lo que estaban hablando. Entonces, yo les voy a contar, en realidad no son dos historias prácticas, yo les voy a contar una historia de un ejemplo pequeñito de Colombia. Digamos que tengo el reto muy grande de hablar de Colombia y realmente lo que les voy a contar es un programa en un barrio en Bogotá que se llama el barrio Guacamayas. Y les voy a contar un poco alrededor de ese barrio, cómo fue y cómo estamos en Colombia en términos de autoproducción. Y lo primero que quiero decir es que Colombia tuvo unos avances muy grandes mucho tiempo y con mucha, también es un reto y con mucho desafío y emoción. Tengo que decir que hay mucho que aprender de lo que están haciendo aquí en México. Yo creo que en Colombia tuvimos un giro un poco a la producción comercial de vivienda y nos falta muchísimo por avanzar en términos de política pública. Básicamente es reconocer de verdad que la gente produce sus propias viviendas y que es función del Estado y de toda la sociedad asegurar que estas son viviendas dignas, adecuadas y seguras. Entonces, ahí me planto un poquito para que sepan un poco en qué estamos y que les voy a contar y bueno, arranco entonces. Listo. Entonces, rápidamente les voy a contar quién es Real Change, porque dirán ustedes qué hace esta persona aquí y de dónde viene. Entonces, Real Change es una organización internacional sin ánimo de lucro. Nosotros fuimos fundados en San Francisco, California en el 2004. Nosotros nos enfocamos específicamente, digamos, nuestra misión es reducir en gran medida las muertes, las lesiones y las pérdidas económicas que causa el colapso de viviendas. También trabajamos en escuelas, pero más específicamente en viviendas que causan los desastres. No sé, bueno, aquí todos trabajamos en viviendas, sabemos que los terremotos, digamos, que cobraron más víctimas de los últimos 100 años, la gran mayoría de muertes fueron causadas por el colapso de estructuras de mampostería, y esas estructuras de mampostería por lo general son viviendas. Entonces hay un reto y una deuda enorme en países como Colombia de asegurar que las personas habitan viviendas que son seguras estructuralmente, y ahí es donde estamos trabajando en Real Change. Por esta razón, digamos, de por qué somos lo que somos, nosotros trabajamos en zonas que tienen una alta exposición a amenazas naturales y en contextos donde se autoproduce, o digamos que la mayoría de la vivienda viene de la autoproducción. Esto es un poco de dónde trabajamos. Somos una organización global, esto lo va a pasar muy rápido. Si ustedes ven ahí rápidamente pueden identificar que estamos un poco como en América Latina y Caribe, y en el sureste asiático, pues eso tiene todo el sentido porque estamos en el anillo de fuego del Pacífico, lo cual quiere decir que esas zonas son una de las zonas más expuestas a los desastres que hay en el mundo. Entonces, rápidamente les cuento, y me imagino ustedes que saben de autoproducción, que saben que en Colombia, bueno, necesariamente tienen que saber de Colombia, pero en Colombia hubo un impulso importante a la autoproducción durante mucho tiempo. Hubo organizaciones viviendistas desde el siglo pasado, desde principios del siglo, y esto respondía también a los movimientos políticos y sociales en Colombia. Y han habido unos ejemplos importantes, y aquí traigo 3. Esto es en Bogotá, porque me voy a concentrar un poco en Bogotá. En esos momentos en que, digamos que había un esfuerzo político y social de los movimientos sociales para, digamos, reconocer la producción social de la vivienda y que hubiese algo de asistencia técnica para asegurar que eran viviendas adecuadas. El primero es un ejemplo muy famoso, que es el barrio Policarpa Salabarrieta. Es un barrio, digamos que en Colombia, en Bogotá sobre todo, es un signo de los movimientos populares por la vivienda. Aquí no hubo tanta asistencia técnica, este fue un barrio que se tomaron unas personas que venían desplazadas del campo a la ciudad en los años 60 y fueron unas luchas terribles con la policía y con el Estado para que estas familias, digamos, se les reconociera que tenían derecho a una vivienda o un espacio en la ciudad. A eso, digamos que no se dio asistencia técnica, se dio asistencia legal.
para que esas familias pudiesen habitar legalmente ese barrio, y ese barrio en este momento es un barrio absolutamente consolidado, digamos que está bastante bien ubicado en la ciudad de Bogotá, que Bogotá, para los que han ido, se han podido dar cuenta que es una ciudad bastante grande y bastante, digamos, donde la inequidad tiene una forma territorial muy clara, donde hay unas divisiones territoriales de las clases sociales muy claras. El barrio Policarpo es uno de esos pocos barrios que están muy bien ubicados en la ciudad y que fue un proceso de autoproducción de vivienda muy importante. De ahí surgieron unos movimientos viviendistas importantes, y ahí les traigo otro ejemplo, que es este barrio, que es el barrio Pablo Neruda. Este era el Centro Nacional Pro Vivienda, que era digamos, un movimiento y una organización social que luchaba por los derechos de las viviendas, y aquí fue un proceso, digamos, asistido de autoproducción de vivienda, donde el Estado puso recursos para la asistencia técnica de unidades habitacionales básicas. Eso no continúa, y ya ahorita un poco les cuento qué es lo que pasó con eso y con ese tipo de esfuerzos. Y el tercero es un barrio también muy famoso en Bogotá, que es el barrio Tibabuyes, Nueva Tibabuyes, en una localidad que se llama la localidad de Suba. Y aquí digamos que fue un esfuerzo un poco distinto, aquí va un poco evolucionando y tomando diferentes formas de estos movimientos sociales. Este fue construido por la Asociación Popular de Vivienda, que es Simón Bolívar, y aquí lo que se hizo fue, digamos, las familias se organizaron, gestionaron la compra de suelo, gestionaron financiamiento y se contrató, digamos, una firma constructora que fue la que construyó estos multifamiliares, y digamos que es otra forma, un poco nos lo presentaba Elena antes, digamos que esto toma muchas formas, no la autoproducción siempre es autoconstrucción, hay diferentes formas de hacer autoproducción. Entonces, estos eran unos movimientos importantes, pero ¿qué pasó? En Colombia, y esto es un poquito como la historia de Bogotá, esto no era suficiente. Ustedes todos conocen que Colombia es un país absolutamente convulsionado por la violencia. Nosotros acabamos de firmar un acuerdo de paz en el 2015, pero llevamos pues más de 50 años, y si ustedes miran de ahí para atrás, ha sido violencia, han sido guerras, han sido conflictos por la lucha por la tierra, por los recursos y demás, y esto ha generado un crecimiento frenético de las ciudades, en unas velocidades que hacen que no alcance, ningún esfuerzo alcanzó de alguna manera cubrir la necesidad de vivienda que tenían las personas que llegaban desplazadas por los millones a la ciudad. Y cuando uno ve la historia del poblamiento de Bogotá, y aquí se ve muy bien, uno puede ver cuando empiezan a haber saltos en el que en cuestión de 10 años se dobla y hasta se triplica la cantidad de personas que viven en la ciudad de Bogotá. Está absolutamente relacionado con procesos de vivienda muy profunda en los territorios rurales de Colombia. Entonces, por ejemplo, uno puede ver que, digamos, entre los años 80 y 90 hubo un salto en el número que pasamos como de 3 millones a 6 millones de habitantes en casi 10 años. Y esto es, mejor dicho, es incontenible. Entonces, es ahí donde estos esfuerzos a la autoproducción pues no fueron suficientes. ¿Y ahí qué pasó? Entonces tenemos una ciudad, y esto se parece mucho a las ciudades latinoamericanas, pero tenemos una ciudad con una alta población y una alta densidad urbana, y en donde la gran mayoría de la vivienda, y cuando se refería a que en México el 60% de la vivienda viene de la autoproducción, en Colombia estamos más o menos por lo mismo. La diferencia es que ya no está tan mapeado y estudiado el fenómeno, pero alrededor del 60% se entiende que es vivienda que fue. En Colombia lo llamamos de origen informal, digamos que fueron personas, familias que gestionaron un poco el acceso a su propia vivienda y la construyeron o ellos mismos, o digamos que gestionaron la construcción de su vivienda y por lo general lo hicieron por fuera de la norma. Entonces tenemos este problemática, y es que tenemos una ciudad enorme con una densidad muy grande, en donde ya también además tenemos viviendas de 2, 3, 4, 5 pisos que fueron construidas por fuera de la norma y pues, digamos que generan un riesgo edificado enorme. Entonces, ¿cómo estamos ahora? Y aquí estamos un poco en proporción de la población de Colombia, que son 50 millones de habitantes. Yo creo que en proporción estamos un poquito peor que México en términos de rezago habitacional o déficit habitacional. Como ustedes pueden ver, tenemos un déficit habitacional de, bueno, para el total nacional más o menos del 31%, creo que dice ahí, exactamente, sí. Cuando ustedes ven las zonas rurales, pues imagínense, más del 50% de las familias o no tienen vivienda o son viviendas muy inadecuadas.
Entonces, un poco lo que pasó, y sobre todo esto vino en los años 90 con este giro de América Latina en general, muchos países en vías de desarrollo a la apertura económica, a digamos una visión un poco más del libre mercado. Para llenar este déficit habitacional tan grande, los esfuerzos se concentraron en la vivienda nueva. ¿Cómo hacíamos para que la gente tuviese vivienda? Y esto estaba, digamos que un poco el Estado dejó esto en manos o empezó a trabajar mucho más fuertemente con los intereses de las constructoras, y esto fue un poco a lo que giró Colombia en los últimos 30 años. Entonces, tenemos unas producciones masivas de vivienda, estos se llaman planes, creo que se llaman planes masivos de vivienda. Estas son producidas construidas por constructoras. Digamos que uno puede pensar que no necesariamente responden a las necesidades de las personas, son viviendas multifamiliares, cuando la mayoría de las familias en Colombia, digamos, tienen una forma de habitar bastante distinta a lo que aquí se produce. Eso fue un poco en lo que se centró Colombia. ¿Y qué pasó? Que tenemos, como les decía antes, una vivienda existente y un escenario de riesgo edificado terrible en las ciudades en Colombia. Un poco lo que pasa, y una de las grandes diferencias que en estos días, llegamos ayer, ¿no? Pero hemos estado hablando con los colegas mexicanos, hace ya como un mes con los colegas de la CONAVI, es que en Colombia básicamente la gente no le tiene miedo a terremotos, porque a diferencia de México, por ejemplo, en Bogotá llevamos 100 años de silencio sísmico, y Bogotá es una ciudad de amenaza sísmica media. Bogotá y Colombia, por ejemplo, Colombia en general, más del 80% de la población vive en zonas de amenaza sísmica media y alta. O sea, no es que no tengamos, digamos, la amenaza, la exposición. Es que tenemos un poco la cualidad de que ha habido un silencio sísmico. El último terremoto fue en 1999 en la ciudad de Armenia, para los que se acuerdan o conocen. Pero lo que pasa es que como la gente no piensa en esto, no se prioriza el tema estructural, el Estado o los gobiernos tampoco lo priorizan, pues nos terminamos un poco en este riesgo en el que estamos. Tenemos Bogotá con el 75% de las viviendas que están por fuera de norma, es decir, son viviendas en mampostería no reforzada o en mampostería semiconfinada, es decir, la gente medio entiende que tiene que hacer algo de estructura, pero no lo hace bien, no tiene asistencia técnica. Entonces son viviendas que, digamos, que tienen un desempeño muy similar a una vivienda que es mampostería no reforzada ante un sismo. Y estamos igual en Medellín, que es la segunda ciudad más grande de Colombia, en Antioquia es el 61%, y en Medellín, en los estratos más, digamos, de población más empobrecida, estamos hablando de hasta 95% de viviendas que son vulnerables ante los sismos. En Cali estamos en 70%, o sea, la situación es muy, muy, muy crítica. ¿Qué pasó? Esto, digamos, que llama a... deja muy claro que los esfuerzos de mejoramiento de vivienda en Colombia pues han sido, primero, muy lentos, y segundo, no toman en cuenta los temas estructurales. Ahí me devuelvo un poquito a lo que les hablaba del déficit cualitativo. El déficit cualitativo en Colombia, que es lo que se llama el rezago cualitativo, no toma en cuenta las deficiencias estructurales de la vivienda. Ahí básicamente están hablando de servicios públicos, cocinas, baños, pisos y techo. Y eso quiere decir que si estamos hablando de que hay más o menos unas 3,5 millones de viviendas que están en déficit cualitativo, según lo mide el gobierno de Colombia, Bill Change tiene una estimación de que son más o menos unas 6 millones de viviendas que están en el real déficit cualitativo, o sea, que son viviendas que son vulnerables ante los sismos. Entonces, ya un poco como el dato curioso es que después del terremoto de Armenia es cuando se empieza a hablar realmente de mejoramiento de vivienda, y se empieza a hablar de que es necesario hacer un reforzamiento, un mejoramiento estructural de las viviendas en Colombia. Sin embargo, vamos bastante lentos todavía en lograr esto. Esto es un poco la política de vivienda. Yo no me voy a meter acá porque ya quiero contarles un poco la historia de Guacamayas, pero la política de vivienda de Colombia es básicamente una política de distribución de subsidios. Esos subsidios se distribuyen o para vivienda nueva, digamos la producción de vivienda social, que la hace o el Estado o el sector privado, o en algunos casos las hacen organizaciones populares de vivienda, pero esto es cada vez menor. Y el otro es el mejoramiento de vivienda. Bueno, mejoramiento de barrios es otra cosa, pero voy a hablar de mejoramiento de vivienda. Este es unos subsidios de mejoramiento, y eso desafortunadamente, por eso ahí les pongo con interrogante, no lo hacen los hogares con estos subsidios. Estos subsidios se entregan directamente a pequeños y medianos contratistas, que son los que hacen los mejoramientos. ¿Qué quiere decir? Que
que todo esto que han estado hablando ustedes hoy, de asegurar que las familias son las protagonistas de sus propios mejoramientos, eso en Colombia está muy reducido y muy limitado, porque cuando hay un contratista pequeño que necesita sacar rápido las viviendas, a que le paguen, pues digamos que los procesos sociales no necesariamente están en el primer plano. Entonces, ¿qué pasó con estos esfuerzos de autoproducción? Aquí es donde me voy a ir al barrio Guacamayas. Guacamayas fue un barrio, está ubicado en la localidad de San Cristóbal Sur, es un barrio al sur de Bogotá, que es una lomita de un cerro. A ver, ustedes han ido a Bogotá, que ven que se ven los cerros. En la parte del sur de Bogotá, todos esos cerros bonitos que se ven en el norte y en el sur están construidos. Y el barrio Guacamayas es un esfuerzo de una organización popular de familias, digamos que con la Caja de la Vivienda Popular, que es un poco la entidad que se encarga de la vivienda popular en Bogotá, digamos, de construirla, de mejorarla y demás. La Caja de la Vivienda Popular les brindó asistencia técnica y financiera a estas familias para construir unidades habitacionales básicas. Entonces, en un principio, digamos que Guacamayas, y para los que han estudiado o han tomado una clase, muchas veces se habla de Guacamayas como un caso de éxito, porque en efecto en su momento lo fue, pero eso fue en 1972, han pasado 50 años. Entonces, ¿qué pasó después? Las familias con asistencia técnica, ellas mismas construyeron sus unidades habitacionales básicas, pero nunca hubo asistencia técnica y financiera después de eso. ¿Y qué pasó? Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces, uno llega al barrio de Guacamayas y ya pueden ver ustedes con lo que se encuentran. Si ustedes ven, esta es la señora Silvia Sierra, ella es una señora mayor, una adulta mayor, ella vive con su hija, bueno, ella y su esposo viven con su hija y 3 niños en esta casa. Como ustedes ven, sus viviendas muy precarias. Y lo otro que pueden ver que es muy interesante en este caso es que miren, la gente sin asistencia técnica y un poco sin miedo al sismo, pues cometen las locuritas. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta foto, aquí de abajo a la izquierda, la familia subió el nivel del piso, seguramente porque le pasó una avenida mal planeada o una calle por arriba. Lo que hizo fue subir el nivel del piso, lo que ven ahí es la ventana original, y construyó, digamos, con otro mampuesto, otro tipo de mampuesto que además es de bastante mala calidad, digamos, para terminar su techo. Ahí ustedes pueden ver en el apique, en la esquina, que uno puede ver hasta dónde iba la unidad básica que entregó o que se construyó en ese momento con la Caja de la Vivienda. Y ustedes pueden ver ahí en ese plano para los arquitectos, que yo no soy, entonces no me voy a explicar, y ustedes saben mejor que yo. Ahí pueden ver, la familia tenía su unidad básica y lo que hizo fue construir para, digamos, un poco buscar que satisfaciera sus necesidades esta vivienda, pero lo construyó de una forma muy inadecuada. Ya pueden ver ustedes que no existe lo que ustedes llaman un castillo o una viga, no sé cómo le llamarán ustedes. Las familias construyen con unos mampuestos de muy mala calidad y un poco, digamos, en detrimento de la seguridad estructural de la vivienda y también de la calidad habitacional. Este es el caso también del señor Eduardo Telles, es un señor adulto mayor, tiene 75 años, él vive con su pareja en esta vivienda. Ahí también pueden ver cuál era esta unidad básica que se construyó en su momento, y pues una vivienda, digamos, bastante deteriorada en términos tanto estructurales como en términos de habitabilidad. Aquí está un poquito la vivienda por fuera, para que la vieran. Además, esta vivienda está construida en una pendiente, digamos, lo que se ve de ahí para abajo, que desafortunadamente no está la foto, es una pendiente muy grande, y ahí también, digamos, que tuvo que intervenirse con un muro de contención y demás, pero ahí, pues, pucha, me quedan 5 minutos, no, ya casi va a terminar. Entonces, pero ahí pueden ver, por ejemplo, la placa de entrepiso muy deteriorada, con muchas humedades, y una persona viviendo realmente en condiciones muy críticas. Y eso es lo que se repite una y otra vez en el barrio Guacamayas. Entonces, voy rápidamente, fue necesario volver 50 años después. La Caja de la Vivienda Popular vuelve con el Plan Terrazas. Este es un plan que está acompañando Build Change desde sus orígenes. El Plan Terrazas lo que busca es, digamos, expandir viviendas que fueron construidas o producidas por sus mismos habitantes a un segundo piso. Y la Caja,
digamos que el plan Terrazas tiene 3 componentes específicos. El primero es lo que se llama la curaduría pública social. La curaduría es en Colombia la entidad que emite los permisos de construcción y básicamente esto es un proceso también bastante colombiano en el que esto se privatizó y básicamente el Estado o los gobiernos tuvieron que retomar la facultad o la responsabilidad de emitir permisos de construcción a viviendas que se llaman viviendas de interés social, que son viviendas que cuestan menos de 135 salarios mínimos, para que la gente tuviera posibilidad, además se hace de manera gratuita, de realmente empezar a construir sus viviendas cumpliendo las normas y los parámetros y los procedimientos que le aseguran una vivienda segura. El subsidio de vivienda progresiva es un subsidio que se aumentó, digamos, en monto para poder lograr este cometido, y también se establece un banco de materiales un poco en términos de costo-eficiencia. Eso es lo que hace el plan Terrazas. El plan Terrazas, un poco ustedes pueden ver ahí, hay una vivienda existente. Se hace primero un reforzamiento estructural y vale la pena decir que estos son los primeros reforzamientos estructurales que ha hecho Colombia con dineros públicos. Los primeros los hizo Real Change en viviendas, digamos, de origen informal o viviendas autoproducidas hace un par de años, para demostrar que sí era posible, y esta fue la primera vez que ya el gobierno empezó a asumir, digamos, esto desde los recursos públicos. Luego se hace una expansión vertical hasta donde alcance. El subsidio es limitado, por lo general se hace solamente la placa de contrapiso o un módulo muy pequeño, y luego la familia termina, digamos, su vivienda con sus propios medios, y ahí es donde es importante todo el tema de asistencia técnica. Aquí no me voy, esto es un poco lo que ha hecho Real Change en el plan Terrazas. Nosotros apoyamos en la estructuración de todo el programa, ajustamos toda la política pública con la caja para que esto fuera posible. Empezamos, digamos que también se hizo toda una transferencia de conocimientos de ingeniería, tecnológicos, para que esto se pudiera hacer, digamos, desde que fuera factible hasta que fuera costo eficiente en términos de tecnología. Y por último, digamos que también, como les digo, se logró ampliar este subsidio para que esto fuera posible. Aquí no voy a poner porque eso es lo último. La asistencia técnica ha sido clave. El Change le ha dado asistencia técnica a la Caja de la Vivienda Popular, un poco para entender y reconocer cómo es que se mejora estructuralmente estas viviendas, además respetando lo que ya existe, un poco también todos los procesos sociales, de entender la forma en que la gente habita sus viviendas. Se hizo asistencia técnica también a la mano de obra, que en el caso de Colombia, pues desafortunadamente, en términos, digamos, de calidad constructiva o de calidad estructural, pues tiene muchos vacíos de conocimiento y de práctica, y digamos que se ha hecho un esfuerzo muy grande, y se sobra mano de obra local del barrio, por lo general. Y por último, se le ha hecho una asistencia técnica a los propietarios para asegurar que esto, segundo, primero que digamos que un poco están involucrados en todo el proceso, se entiende qué es lo que se está haciendo en términos de reforzamiento. Y segundo, que se asegurarnos que los segundos pisos están construidos de una forma que son seguros para las personas. Este es un poco el resultado. Esta es una foto que para nosotros en Real Change dice mucho. Pues toda esta cuadra que ustedes ven ahí eran viviendas de un solo nivel, y toda esta cuadra digamos que ha hecho parte del plan Terrazas, que son viviendas que ahora las hay, como pueden ver, las familias están construyendo sus segundos pisos y los están construyendo bien. Ay, ya se acabó mi tiempo. Entonces ahora sí les voy a decir, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros seguimos con un modelo, lo que llaman como top-down, como de arriba hacia abajo. Nosotros seguimos sin reconocer que las personas pueden gestionar sus propios mejoramientos y sus propios recursos. Esto es un poco como el progreso en el que están dando el Change junto con las entidades, y por este caso la Caja de la Vivienda Popular. Cuando nosotros llegamos, realmente era un punto de consulta. A la familia casi que le preguntaban cómo le gusta o no le gusta, y le mostraron unos planos y la gente no entendía nada, pero pues casi como que se veía como el subsidio si fueran favor, entonces la gente decía que sí, y eso terminaba en unos problemas terribles, la gente absolutamente infeliz con lo que decían. Y ahí empezamos a transformar un poco toda la gestión social para asegurar que al menos exista una participación activa. Todavía la política pública no da para entregar los subsidios directos a los propietarios, eso es lo que estamos trabajando ahora, pero al menos sí una participación activa de las familias, digamos, en el diseño de sus viviendas, en la evaluación de sus viviendas. Lo que hay que entender qué es lo que pasa.
en las viviendas y la gente tiene que entender por qué llega el ingeniero allá a decir que esto se tiene que reforzar estructuralmente. Y segundo, en el diseño, qué quiere de su casa, cómo la quiere, cuáles son sus prioridades, dónde están los espacios que más importan. Para su segundo piso, qué es lo que quiere, si quiere poner una tienda o quiere alquilar el segundo piso o allá va a vivir sus hijos, sus nietos, es decir, un poco realmente asegurar que la gente está participando en todo el proceso, excepto en la ejecución de las obras, que ahí ya, como les digo, este subsidio en este momento es un subsidio en especie, y a lo que nosotros queremos llegar, y un poco hemos estado trabajando tanto con la Caja de la Vivienda como también a nivel nacional con el Ministerio y en este, digamos, nuevo administración hay una apertura importante y es que las familias tomen las decisiones de todo el proceso y tengan todo el control del proceso con asistencia técnica. Esto es un salto conceptual y práctico grande en Colombia que ustedes ya están al otro lado. Entonces, pues nada, por eso estamos tan contentos de estar acá y escucharlos y ojalá podamos, digamos, encontrar espacios de aprendizaje entre lo que estamos haciendo en Colombia y lo que ustedes están haciendo en México y acercarnos un poco a realmente reconocer la producción social de vivienda. Entonces aquí me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Vamos a tener 10 minutos de pausa, por si quieren, tenemos agua, café, están los baños, los pisos intermedios de las escaleras. Bueno, les pedimos por favor que hagan sus preguntas, que las apunten y bueno, que se preparen para la siguiente fase. Y también tenemos esta mampara y esta mesa donde hay unas tarjetas, unos plumones, las solicitudes que por favor puedan hacer retroalimentación a nosotros sobre esta jornada. Entonces, bueno, viene una carita feliz, una un poco seria y la otra triste. Bueno, para que puedan, por favor, poner como su evaluación acerca de este evento. Y en la parte de atrás vienen de observaciones generales. Por favor, si no es una duda, pero es una solicitud o algo que quisieran que formara parte de estas jornadas, indíquenoslo en una tarjeta y es totalmente anónimo, es solo para la alimentación del evento. Muchas gracias.